Este mensaje que el Señor me regaló este mensaje hace un tiempo, pero no sabía cuál era el día. Yo no hubiese querido que fuera hoy, pero Él quiso que fuese hoy. Este tema lleva por nombres hijos que se atreven. ¿Cuántos hijos hay aquí que se atreven? Amén. Si estoy aquí fue porque me atreví, porque puedo haber dicho que no, pero me atreví. Y el solo hecho de querer y tener la intención de atrevernos, el Señor mira eso y el Señor nos ayuda, porque Él sabe hasta dónde podemos hacer las cosas y hasta dónde podamos soportar. Y de ahí para allá, cuando ya nos declaramos débil, que no podemos avanzar, el Señor empieza a hacer el trabajo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Busca un concepto de atreverse y dice: atreverse es tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que ocasiona riesgos o provoca temor o inseguridad. Cuando nos atrevemos a algo, ciertamente eso nos ocasiona, no sabemos. Ejemplo, yo me monto en esta plataforma y aquí donde ustedes me ven tengo miedo, me arriesgo quizás a no caerme, pero a que no hable Alejandra, sino hable el Espíritu Santo. Y es el temor que siente desde que salgo hasta que estoy ahí en el último momento antes de entregarme el micrófono. Le digo: Señor, que hables tú. Si es Alejandra, que me desmaye. Y después tú verás cómo sigue la prédica. Pero que hables tú. Porque lo que viene a hablar Alejandra, sabemos que no le edifica a ninguno de ustedes. Pero lo que viene a hablar el Espíritu, sabemos que sí viene para dar el Señor me regaló también desde hace un tiempo. Ya el Señor tenía este día, porque ya tenía. Nunca le dije a la pastora Yesti que el Señor me había regalado prédica, porque entonces después lo iba a decir y me iban a mandar a predicar algo. Pero el Señor me regaló 3 historias de la Biblia. Y últimamente yo no sabía, pero el Señor sí sabía por qué. Estaba viendo una de ellas y la veía y la veía. O sea, supuestamente me gustaba, pero no era que me gustaba, era el Espíritu que me llevaba a verla varias veces. La primera historia que el Señor me regaló es la historia de la reina Esther. En esta historia yo veía que uno de los personajes que más me llamaban la atención, o los que el Señor me llevó a hablar, había muchos, pero los que el Señor esta mañana me decía: háblale de Esther, de Mardoqueo y de Amán. Y Esther, yo veía en la película que un día el papá de Esther soltó una palabra sobre ella y le dijo que Dios iba a marcar la historia con ella y que iba a hacer grandes cosas con ella. Sus papás murieron ante la invasión a sus tierras de los enemigos, ellos murieron. Y ahí es cuando ella queda con su tío Mardoqueo. Y Mardoqueo la cría bajo los principios del Señor, defendiendo a su Dios, enseñándole que ante el hombre y ante cualquier Dios ellos no se podían postrar, porque ellos tenían un solo Dios, que es el Dios que nosotros tenemos, el Dios Todopoderoso. Amén. Le cuento y le quiero hablar sobre los padres. Es necesario que desde ya los que somos papás declaremos palabras sobre nuestros hijos, que quizás nuestros ojos no vean, porque el papá y la mamá de la reina Esther no vieron cumplir lo que el Señor dijo, lo que su papá dijo. Pero pasado un tiempo fue tan del corazón lo que el Señor, lo que su papá declaró, que el Señor le escuchó en los cielos y eso la marcó. Vuelvo y repito, será o quizás nosotros no podamos ver cumplir nuestros ojos algunas cosas, porque la vida a lo mejor no lo permita. Llegamos a la edad de tantos años y el Señor nos lleve con Él.
pero debemos dejar la palabra porque la palabra no pasa. Esta mujer judía fue raptada por los soldados, digamos así, del rey. ¿Cuántos aquí conocen la historia de la reina Esther? Amén. El rey, antes de casarse con la reina Esther, tenía su reina Vasti. Pero esta reina desobedeció la orden del rey. El rey la hizo llamar para mostrársela a los reyes y a los príncipes, mostrar su belleza. Y esta mujer desobedeció. Por esa desobediencia, el rey la destituyó del trono y la sacó fuera del reino. Él escogió o decidió mandar a buscar a las vírgenes de Susa, que era en la ciudad donde ellos vivían. Y entre esas vírgenes iba Esther. Esther fue al palacio en contra de su voluntad. Ella no dijo, ay, yo voy al palacio, voy para el palacio, voy para el rey. No, ella no quería ir al palacio. Pero el Señor la llevó al palacio. Porque muchas veces el Señor nos va a llevar a lugares donde no queremos ir. Nos va a poner a hacer cosas que no queremos hacer y no vamos a entender. Pero mientras obedezcamos, el Señor se va a encargar. Si las cosas, decía el adorador que todas las cosas nos ayudan a bien. En ese momento, para Esther eso no era un bien, pero Dios sabía que ese momento la iba a llevar a bien, la iba a llevar a gloria, la iba a llevar a coronarla como la princesa, como la reina del rey Asuero. Amén. Ella fue raptada y fue llevada al palacio, ella y muchas doncellas más. Había un sitio donde colocaban a todas las princesas o a todas estas chicas que se llamaba el Edén. Ahí el Señor también colocó a la reina Esther, y la reina Esther también fue formada con otras doncellas. Ahí también se levantaron doncellas en contra de lo que ella representaba, porque el enemigo conoce y sabe lo que tú portas de Dios. Y Él, donde te coloquen, Él va a ir a querer molestarte, a querer ir a sacarte de tu zona de confort, de lo que tú piensas. Sin embargo, Esther siempre tuvo postura, y ella sabía que ella estaba ahí, ya no quedaba de otra, tenía que estar allí en Edén. Para hacer corta la historia, el rey halla gracia en Esther. Y dice la palabra que ella fue la más amada por el rey. Pero como el enemigo nunca se queda tranquilo, él siempre está buscando qué hacer, tomó a Amán. Mardoqueo, con sus principios y sus costumbres, sus creencias en el Dios, no se postraba ante nadie sino ante Dios. Y Amán quería que Mardoqueo se postrara delante de él. Esto hizo que este hombre se llenara de ira y de rabia en contra de Mardoqueo y de su pueblo. Y un día tramó la muerte de Mardoqueo. De hecho, que mandó a hacer una horca de 3 metros de altura, algo así decía la Biblia, no recuerdo bien, para que este fuese guindado. Cuando Amán hizo de las suyas y logró hacer un veredicto para que mataran a los judíos, y Mardoqueo se entera de esta situación, Mardoqueo se llenó de tristeza. Ya la reina estaba coronada, ya Esther, la reina, ya estaba coronada. Y Mardoqueo se rasgó las vestiduras, se llenó de cenizas, estaba triste, estaba desesperado porque él sabía que ya había fecha para que su pueblo
muriera para matar a todos los de su pueblo. La reina desconocía de esto. La reina desconocía de lo que Amán había tramado. En ese momento Mardoqueo perdió, digo yo acá, que Mardoqueo perdió como la conexión, porque él decía, el desespero, o sea, nosotros no podemos permitir que en un momento de angustia o de aflicción o de situación que el Señor permita que venga a nuestras vidas, pase lo que pasó con Mardoqueo. ¿Qué pasó? Él se rasgó las vestiduras, se llenó de ceniza, sí, por su dolor, pero clamaba amargamente a su Dios: Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo haces? Y he aprendido estos días, me decía el maestro Carlos, no preguntes por qué. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué lo haces? ¿Qué tengo que aprender? Y lo hemos aprendido aquí en casa. Señor, ¿por qué no? ¿Para qué permites eso? Dime qué tengo que aprender de esta situación. Y él, en medio de su desespero, decía al Señor que ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Gracias al Señor apareció la reina, y ella, por medio de la conexión que tenía con el Espíritu, el Señor le dio la sabiduría y le dijo a Mardoqueo que tenían que ayunar, que le dijera a su pueblo que ayunaran 3 días y 3 noches para ella presentarse ante el rey, porque nadie podía ser llamado, ir ante el rey sin ser llamado, y ella tenía mucho tiempo que el rey no la había llamado. Pero como sabemos que ese Dios al que le sirve Esther es el que nosotros le servimos, y hemos aprendido y el Señor nos ha enseñado que en la oración hay respuesta, que la clave es la presencia, aunque viniera Amán y Amón y a todos los que vinieran, el Señor, rey de esa ciudad, iba a hallar gracia en Esther. Amén, porque nuestro Dios iba a estar con ellas y ella iba a recibir respuesta, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Pasaron los 3 días y es cuando esta reina Esther, vamos a la Biblia para que ustedes vean que yo no estoy aquí hablando porque yo quiero hablar, eso está en la Biblia. Vamos a buscar Esther 4, Esther 4, del 11 en adelante. La palabra de Dios está bien. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él, en el patio interior hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha permitido presencia ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Dice Mardoqueo. Ustedes están viendo todo lo que ella venía pasando. Quedó sola desde niña con su primo, ni siquiera era tío, era un primo. Mardoqueo era su primo. Todo lo que ella pudo haber pasado, porque aunque la historia es de niña y después te lleva cuando está adolescente, por ahí hay un lapso, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad, Pastora Virginia? Que después que usted iba con su mamá, quede sola y entonces se vaya donde, o sea, la vida tuvo que haberle cambiado. Pero era para este tiempo, ella era respuesta para ese pueblo. Y aunque ella de niña, uno de sus sueños era ir a Jerusalén, cuando ellos obtuvieron la libertad,
y hubo el triunfo, la que menos fue a Jerusalén fue ella. Porque los planes de Dios no era que ella fuera a Jerusalén, pero ella había a su pueblo ir a Jerusalén. Quizás ahorita nosotros no podamos hacer muchas cosas, pero los que somos papás aquí quizás sí podamos ver las nuevas versiones de nuestros hijos. Amén. Un aplauso al Señor. Y los que no son papás también, el Señor tiene grandes cosas para los que aún no son papás que están aquí en este lugar. ¿Por dónde me quedé? Bueno, el 15. 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Ella qué hizo? Se atrevió. Ella dijo, no me queda de otra. O me lanzo, o me lanzo. Ella estaba como la gente, el pueblo de Dios cuando estaba frente al mar rojo. O me ahogo, o me matan a filo de espada. Pero como igualito va a pasar, pues mejor me lanzo para allá. Ella, me imagino que en ese momento también dijo, me voy a atrever, porque si no me atrevo a esto, o me mandan el rey a la horca, o igualito me va a matar más. Y muchas veces hay que tener esas actitudes. O sea, no hay de otra, me tengo que atrever. O me atrevo a montarme en la plataforma, o quedo muerta. Sí. Amén. Hay otro versículo que el Señor me regaló que está en Esther. En capítulo 5, verso 14. Aquí este versículo habla de Amán. Su esposa Sere y todos sus amigos le dijeron: haz que coloque una estaca a 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que empare en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete que con el rey. La sugerencia le agradó a Amán y mandó que colocara la estaca. Amán no sabía que esa estaca era para mí. Muchas veces nuestros enemigos, nuestros adversarios hacen cosas para nosotros y el Señor le da vuelta a la tortilla. Y Mardoqueo inocente, y ya tenía una estaca supuestamente para él allá, lo hizo Amán. Y él iba feliz, me voy para donde la reina que me llamó al banquete. O sea, yo fui el único, no hay más nadie allá. Y él se fue feliz. Y dice ahora el 6, verso 1. Cabe destacar que Amán odiaba a Mardoqueo, lo odiaba. Dice el 6, verso 1. Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y de las leyendas. Porque ¿qué pasa? Que Mardoqueo también en el mercado municipal escuchó a unos eunucos tramando la muerte del rey, y estos eunucos estaban mandados por Amán. Y Mardoqueo escuchó y hizo, él no
podía estar allá, pero mandó la noticia y pudieron evitar la muerte del rey. Sin embargo, Esther, en su sabiduría, le dijo a los escribas en ese momento que eso no se borrara, que eso se escribiera. A veces Dios nos pone a hacer cosas y bueno, pero ¿para qué yo mandé a escribir eso? No sé. Pero el Señor sabía por qué ella había decidido mandar a poner eso en las crónicas delante del rey. Y fue para este momento. Allí en esa crónica, la que el rey mandó a buscar, decía que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia que habían tramado asesinar al rey. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Y dice que justamente el Señor llevó a Amán en ese momento al palacio. En ese momento él iba a pedir que empalaran, o sea, él iba a hacer lo que su esposa le había dicho: anda y dile al rey que mate a Mardoqueo, y en ese momento lo iba a hacer. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Le preguntó el rey a Amán. Entonces Amán dijo: ¿A quién quiere honrar el rey sino a mí? Lo dijo él dentro de él mismo. Él estaba sobrado, creía. Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en que él haya montado, que se lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y al caballo, tal como me lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todas las recomendaciones. O sea, que Amán fue, me imagino, trastornado. Él dijo: no, listo, ese soy yo. Por eso es que uno tiene que guardar humildad, porque muchas veces cuando tenemos alguna asignación, alguna posición, queremos imponer, queremos maltratar, quizás de la manera inconsciente, pero Amán no estaba inconsciente. Amán quería destruir a Mardoqueo, porque el Señor mira los corazones y el Señor desprecia el altivo. No le gustan las injusticias y Él pelea por sus hijos. Y como aquí hay hijos atrevidos, el Señor pelea por cada uno de los que estamos. Llevando el caballo por todos sus, y con el que un día maltrataba, diciendo que así se trataba al rey. ¿Qué hizo el Señor? Lo avergonzó. Lo avergonzó. Vistió a Mardoqueo con las vestiduras reales, así como nos viste el Señor a cada uno de nosotros. Nosotros lo que tenemos es que encargarnos de cuidar esas vestiduras que el Señor nos ha entregado, de cuidarlo, de limpiarlas. ¿Y dónde limpiamos esa vestidura? En la presencia del Señor. Que somos perfectos, ¿no? Y quizás a veces la vestidura se ensucia un poquito y ¡ay, está sucia! Se lava ya, la sangre del Señor. Señor, lava esto.
Ayúdame, Señor. Esas fueron unas de las historias que el Señor me regaló. Las otras sí son más cortas, no son tan largas, pero igual se las voy a contar porque el Señor me hizo ver que eran 3 historias. ¿A cuánto el Señor le está hablando en este momento? Amén. Hay una historia también, que esa historia también me gusta mucho, y el Señor dijo: compártela con ella, que es la mujer del flujo de sangre. Fue otra mujer que se atrevió. Porque aunque la historia dice, esa historia está en Lucas, parte de esa historia está en Lucas 8:43. Lucas 8:43. Aunque la historia dice, ella fue y lo tocó, pero también la historia dice que había una gran multitud. Cuando hay multitud por una persona, para llegar a esa multitud hay que buscar dónde meterse. Muchas veces nos asfixiamos. A mí me pasaba cuando andaba en esos desórdenes por ahí, cuando trataba de meterme para buscar, y eso me asfixiaba, y eso era lo que hacía que me saliera. Y no porque era así, eso era más delgada, solo que sí. Entonces dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás. Aquí lo dice fácil, pero yo me imagino, vuelvo y repito, que para llegar donde estaba Jesús tuvo que haber muchas personas, y ella tenía miedo porque ella no se podía, ella no podía estar fuera, porque en ese momento las mujeres que padecían eso, o que estaban en su ciclo menstrual, no podían estar afuera, y ella tenía mucho tiempo con un derrame. Era impura, dice la palabra, que eran personas impuras, y si la podían apedrear. Ella no podía salir de su casa, pero ella se atrevió. Me imagino que tuvo que haber pasado por su mente: o me muero aquí desangrada, o me muero allá en la multitud, pero me voy a atrever. Y hoy por hoy ese desangramiento que quizás nosotros tenemos como personas son las situaciones que vienen a nuestras vidas. Quizás para personas que no conozcan, tener un familiar enfermo, tener un esposo que no conoce al Señor, una esposa que no conoce al Señor, tener un hijo en la calle, tener a los hijos en otro país. Y hay muchas madres, muchos padres, muchas familias desangrándose por eso, pero no se atreven a caminar esos obstáculos y abrazar al Señor, ir a tocar ese manto que les va a dar la salvación. Entonces es necesario nosotros ir y compartir ese mensaje y decirle a esas personas en la calle: aunque veas que es imposible, es posible. Vamos, camina. Hay gente, arrástrate. No se puede, te estás asfixiando, agarra aire, si te puedo subir, agarra y vuelve a bajar, pero avanza. Vamos, que tenemos que tocar al Maestro, porque cuando tocamos ese manto y viene la sanidad a nuestras vidas, tú vas a ver que todo va a cambiar. Y esta mujer, aunque estaba sola, yo me imagino que igualito era Dios en ella, porque ella estaba solita, y ella se fue dentro de la multitud y pudo tocar a su Maestro. ¿Y qué salió del Maestro? Sanidad para ella. Leí, no lo he leído en la Biblia, pero sí leí, y lo voy a compartir, que ella fue la primera mujer a la que el Señor llamó hija. El Señor no había llamado hija nunca antes a nadie, a ella, hija. O sea, sí había llamado quizás a hombres
tener hijos, pero a ella fue la primera que llamó hija. Y ella fue una de las hijas que se atrevió. Así como yo declaro en el nombre del Señor que cada uno de los que estamos aquí nos vamos a atrever a arrebatarle en el mundo espiritual lo que Dios tiene preparado para nosotros. Otro de estos compañeritos que el Señor me regaló fue Pedro, cuando el Señor caminó sobre las aguas. También se atrevió porque pudieron haber sido, habían varios en la barca, pero Pedro siempre le salió, dijo: yo soy. Y esa historia se consigue en Mateo 14, del 25 al 23. Del 25 al 33, perdón. No voy a hacer. La palabra del Señor está bien. Dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tomó la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Pedro, aunque se atrevió, por un momento dudó. Y quizás también nos pase a nosotros. Nos atrevemos, pero vienen circunstancias en nuestras vidas que quizás nos llevan a dudar. ¿Cuántos no han dudado aquí de los que estamos caminando en algún momento? Porque somos humanos y es necesario, y el Señor lo permite, porque el Señor sabía que Pedro iba a dudar, pero lo permite para que Él vea la gloria de Dios, para que Él vea que esa mano, y para que nosotros veamos que esa mano siempre va a estar extendida ahí. Y Pedro, aunque se atrevió, quizás en nosotros, como les acabo de decir, también nos atrevemos. Y cuando viene aquella situación dura, cuando viene aquel momento donde las cosas no salieron como yo planeé, decimos: «Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasó?». Pero aprendí que no es el por qué pasó, es para qué pasó, que tengo que aprender. Y en esta semana tuve la oportunidad de compartir con varios hermanos, y el Señor me dio duro, ¿verdad, mi hermana Lourdes? Y me decía el maestro: «No digas por qué, di para qué». Y ya eso quedó atrás, ya ni se los voy a contar para qué, porque ya yo sé que es parte del plan de Dios para la formación de mi vida. Amén. Diría mi pastor Bernardo: ya estamos sacando el tren de aterrizaje. El Señor me regaló 2 reflexiones a la 1:45. El Señor también se puso ahí exquisito, también estaba ahí, pero bueno. Sí. Una de las reflexiones fue: orar es atreverse a tocar el cielo con las manos y no regresarlas vacías. Amén. ¿Cuántos aquí han orado y no han tenido respuestas del Señor? Todos oramos y tenemos respuestas del Señor. Amén.
Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él no nos deja sin respuesta. En la oración hay respuesta. Ahí, en medio de la oración, el Señor te va a responder. Y quizás tenga que callar, pues Él va a callar, pero de alguna manera Él tiene que responder. Y si no responde, pues nosotros nos quedaremos en silencio, pero sabemos que igual Él sigue trabajando. La segunda reflexión dice: los milagros son solo la consecuencia de atreverse a creer. Cuando nos atrevemos a creer, los milagros son consecuencia de esa decisión, de creer. Así que yo los invito a que vayamos a presencia, que oremos al Señor, ahí vamos a conseguir respuesta. Y si el Señor nos concede un milagro, y digamos milagro, ¿qué es para ustedes milagro? Para mí tener a mi papá aquí, eso es consecuencia de mi oración. Porque ahí estamos la familia batallando. Aquí quien falta es mi papá. En un tiempo llegó a la iglesia, pero se fue. Y ahorita el enemigo lo tiene ahí, pero yo digo, él se está formando. Aunque él esté en el mundo, el Señor algo tiene que hacer, está haciendo. Yo creo que en algún momento lo tendré aquí en primera fila como mi invitado especial, recibiendo palabra del Señor. Amén. Pero eso que mis ojos vayan a ver va a ser a consecuencia de mi oración, de mis oraciones, de mi disposición. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor me ha regalado y yo lo he compartido con ustedes. Yo espero que esta palabra, que este mensaje haya tocado sus corazones, que algo haya quedado, y yo sé en el nombre de Jesús que es así, porque cada uno de los que nos montamos aquí, y aunque mi mente dice, si has hablado, si has dicho, ¿qué tanto? Yo sé que el Señor está hablando y que ustedes están recibiendo palabra del Señor. Amén. Que esta palabra impronte sus corazones, que puedan ponerla por práctica lo que el Señor nos ha regalado en este momento, porque igual les hablo a ustedes y me habló a mí, y que haya sido de bendición para las personas que nos ven, sin antes recordarme que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.